Bienvenidos al Inversor Inquieto, a este nuevo podcast que dedicamos para traeros aquí algunas de las opiniones de los expertos del mercado. En este caso contamos con Álvaro Fernández, que es el corresponsable de Capital Group para España, al que damos la bienvenida. Álvaro, bienvenido y gracias por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Tenemos que decirle a los que nos están escuchando que no estamos en persona, lo estamos haciendo a través de... Estamos a la distancia, tú estás en Madrid, nosotros estamos en León. Y con este calor tremendo, que es una de las noticias sin duda de estos últimos días, pero yo creo que los inversores estarán muy pendientes de lo que nos puedas contar sobre lo que es actualidad hoy en día, ¿no? La inflación, lo que hacen los bancos centrales, problemas energéticos, evidentemente lo que ha venido derivado de la guerra de Rusia a Ucrania. ¿Qué nos puedes contar o qué podemos esperar de las principales economías del mundo en esta situación? Pues sí, efectivamente, Fran. A ver, la verdad es que las cosas están un poco... El entorno es complicado, pero bueno, es un entorno en el que, bueno, lo que sí que estamos viendo es un poco una normalización de lo que ha sido siempre. Es decir, venimos de un entorno en el cual hemos vivido durante muchísimo tiempo con los tipos prácticamente a cero y sin inflación, y eso no es normal. Con lo cual, bueno, lo primero que tendríamos que decirle a la gente es que, bueno, que el entorno es complicado, pero los mercados nunca han sido fáciles. Y digamos el entorno tan benigno que hemos vivido durante los últimos prácticamente 10 años no es normal. Siempre es normal que las economías crezcan a diferentes velocidades y que haya los bancos centrales tengan que actuar de manera diferente y que haya inflación. Eso es algo medianamente normal. Sí que el crecimiento en general se desacelera un poco en el mundo, pero se desacelera a diferentes velocidades, ¿no? Con lo cual, por hacerlo muy corto y muy sencillo, podríamos distinguir básicamente entre las tres grandes economías: Estados Unidos, China y Europa. Si empezamos por Estados Unidos, hay que decir, bueno, pues poner un poco primero la nota positiva, ¿no? Sobre todo comparándolo con otras crisis anteriores, en 2008-2009. Primero, no existen grandes desequilibrios en la economía. Es decir, ya antes del COVID veníamos de una parte final de ciclo, pero no ves grandes desequilibrios en la economía. Un mercado financiero muy sólido y muy consistente comparado con épocas anteriores. Y un mercado en pleno empleo, que a la vez es, bueno, de cara a la inflación es más complicado, pero bueno, es un mercado que se ajusta al mercado laboral muy flexible, ¿no? Evidentemente hay cosas preocupantes. Estamos en niveles de inflación que no se veía desde hace décadas. Esto que ha pasado ha llevado a la Fed a subir los tipos y hacerlo de manera más agresiva, ¿no? Entonces la pregunta fundamental es si la Fed con esto va a poder controlar la inflación sin llevar a la economía a una recesión o no. Y luego quizá una segunda pregunta, que es ver cómo afecta esto a los beneficios empresariales, ¿no? ¿Nosotros qué pensamos? Nosotros pensamos que la Fed va a adoptar un poco una postura de subir los tipos de manera agresiva, como ya hemos visto ahora, 75 puntos básicos, probablemente volver a hacer algo parecido, y a partir de ahí esperar un poco, ¿no? Esperar un poco a ver cómo reacciona la economía. Nosotros pensamos que sí es probable que haya una recesión en Estados Unidos, pero dos cosas. Uno, no en el corto plazo. O sea, pensamos que es probable que haya una recesión de cara al siguiente, pues no sé, dentro de un año y medio. Y dos, sería una recesión, si me apuras, un poco casi buscada o consentida, digamos. Una recesión técnica, corta, pequeña, un poco para sanear los desequilibrios de la economía en cuanto a inflación, crecimiento y subidas de tipos. Por otro lado, algo quizá un poco más preocupante, China. China sí que pensamos que quizá de las tres áreas es probablemente la área que más adelantada está en cuanto a ciclo económico y más avanzado esté. Ahí sí que vemos un crecimiento cada vez más ralentizado y con temas más estructurales como es el ciclo del mercado inmobiliario y su política de COVID-0, ¿no? Con lo cual, y eso además China tiene unas implicaciones no solo a nivel de la economía china, de lo que supone para otras áreas exportadoras, como puede ser Alemania, por ejemplo, de lo que exportan a China, ¿no? Con lo cual eso es importante. Y eso ya me hace entrar en la última gran área, que es Europa, en la que la verdad pues tiene un poco el compendio de los diferentes problemas. Tiene los mismos problemas que Estados Unidos en cuanto a inflación y subidas de tipos. Pero aquí tenemos un problema añadido, que es el tema del conflicto bélico, que por desgracia no parece que vaya a tener una solución en el corto plazo, y eso sí que acaba generando un problema más estructural de inflación por los precios de la energía y los precios de los alimentos, que probablemente vaya a ser un estructural y sí que nos lleve a tener una inflación estructuralmente más alta durante los siguientes años.
Claro, que hablamos de que visualicéis la posible recesión en un periodo quizá algo más largo de lo que podemos estar viendo que otros actores del mercado pronostican, pero que sí que le dais bastante probabilidad a que eso ocurra, porque además viene guiada, ¿no? Casi por la política que están llevando a cabo los diferentes, pues en este caso las instituciones del Banco Central, o sea, de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, que básicamente va a buscar eso, ¿no? Va a buscar ese objetivo de hacer el parón forzoso. Sí, por eso digo, es una manera un poco de enfriar la economía. Te decía antes que una de las razones de la inflación en Estados Unidos, una de ellas es que efectivamente la economía está en pleno empleo, además hay mucho ahorro, pero la economía está en pleno empleo, con lo cual lo bueno que tiene, es decir, la gente pues tiene dinero y tiene dinero ahorrado, y eso te lleva a gastar dinero. Entonces, con lo cual, pues eso, es una recesión un poco buscada, entre comillas, y evidentemente si si la economía puede entrar en recesión, pues eso es perfecto y eso será lo que buscarán. Pero que de las dos posibilidades de ser más o menos agresivos, pensamos que será eso, un poco agresivo al principio ahora y dejar que las medidas se vayan suavizando. Vayan teniendo efecto. Y eso, y bueno, la tan temida palabra de recesión, pues en ese caso sería una recesión, pues eso, corta un poco para, como te digo, enfriar la economía y hacer que las variables vuelvan a su ser. Es un poco como en general la parte de Estados Unidos está más en los libros. O sea, al final es conjugar las diferentes variables de inflación, subidas de tipos y crecimiento. Más o menos todo está en los libros. El problema que tenemos con Europa es que tienes que ponerle lo que está en los libros y añadirle la guerra. Que esa es la parte que no está en los libros y esa es la parte que genera una inflación más estructural. Vosotros, evidentemente, con casi 100 años de historia, digamos que las habéis visto de todos los colores, habéis vivido, o igual que muchos otros inversores, ¿no? Pero habéis vivido cualquier tipo de coyuntura del mercado, cualquier tipo de recesión como la que posiblemente nos acercamos ahora. La pregunta es cómo lo hacemos, es decir, cómo afrontamos este escenario y qué pueden hacer los inversores o qué se les puede decir, cómo afrontar esta situación. Pues la primera de cara a los inversores es clarísimo y es fundamental, confiar en un asesor financiero. Eso es lo que para mí es la clave, y te lo decimos nosotros desde Capital Group, que somos una gestora independiente, una de las gestoras más grandes del mundo, independiente, la gestora más grande de gestión activa, pero nosotros no tenemos asesores financieros nuestros, nosotros solo trabajamos a través de asesores financieros, como es vuestro caso. Con lo cual esa sería la primera, que confíen en un asesor financiero para ayudarles con sus carteras. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como bien dices, pues llevamos 90 años. En 90 años hemos vivido todo tipo de ciclos de mercado, todo tipo de inflaciones, de recesiones, de no recesiones, crecimientos, no crecimientos, etcétera. Y esto lo que hace es, pues pone un poco en valor precisamente la experiencia, ¿no? La experiencia de haber pasado estas cosas. La experiencia media de nuestros gestores es de 27 años en la industria. Y esta perspectiva, lo que te dice la gente que gestiona el dinero, pues ve las cosas de una manera diferente, ¿no? Con lo cual, pues es poner en valor este tipo de cosas y poner en valor también la gestión activa. Es decir, en estos momentos es donde más se ve la gente que es realmente capaz y va a ser capaz no de generar rentabilidades en 2 meses, en 6 meses, sino de generar rentabilidades consistentes de aquí a los siguientes 5 y 10 años, ¿no? Con lo cual, ¿cómo lo vemos nosotros? Lo que hacemos, pues primero, intentar ver más allá de la niebla y del ruido de corto plazo, es decir, no sobrereaccionar, entender qué implicaciones tiene lo que está pasando o no tiene para las compañías y para los bonos en los que invertimos para nuestros ahorradores, y sobre todo recordar a la gente que nosotros pagamos a los gestores precisamente para eso, para la rentabilidad, la remuneración de los gestores depende fundamentalmente de la rentabilidad que va obteniendo, sobre todo a 8 y 5 años, de manera consistente, ¿no? Con lo cual es pues sacarles un poco del cortoplacismo y pensar realmente en las implicaciones que tiene lo que tienen en sus carteras y cómo se va a comportar de aquí a los siguientes 5 y 8 años por lo menos, ¿no? Segundo, no hacer grandes rotaciones agresivas de las carteras. Las rotaciones agresivas de las carteras es una de las variables para una receta de no tener éxito en las inversiones, sino que lo que hay que hacer es entender qué es lo que está pasando y ajustar las carteras. No significa no hacer nada, sí que significa gestionar y significa ajustar las carteras, pero no con grandes rotaciones. Y yo creo que la última sería pensar de manera global, no pensar de manera doméstica, no pensar en ahora voy a invertir en España, voy a invertir en Europa, voy a invertir solo en Estados Unidos, sino pensar de manera global y no invertir pensando en dónde están domiciliadas las compañías,
sino al revés, en dónde venden y dónde generan sus ingresos. Este punto yo creo que es interesante. Además, tú te puedes encontrar compañías que son interesantes en cualquier parte del globo y no hay por qué ceñirse a una pequeña zona geográfica, ¿no? Y luego otro punto que yo creo que has mencionado que es interesante es el tema de que la gestión activa no significa estar rotando las carteras constantemente. Si tenemos ideas que nos gustan, no hay por qué tocarlas, habrá que modificar pequeñas cosas. Y en línea con esto, ¿dónde veis las oportunidades? Precisamente cuando pensamos en compañías hay que reconocer que no es solo renta variable, pero bueno, vamos a empezar por la renta variable. ¿Dónde creéis que ahí podemos tener oportunidades dentro de las acciones, dentro del mundo global de renta variable? Pues sí, primero lo que dices, 100% recalcar eso, es decir, no tener las miras muy amplias, las miras globales y sobre todo no hacer apuestas binarias, no hacer apuestas sectoriales, no hacer apuestas geográficas, sino mirar de manera global. Y luego lo que decíamos, pues realmente identificar compañía a compañía. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que tener recursos de análisis suficientes por todo el mundo para poder hacer eso. Hay compañías ganadoras en sectores menos favorecidos y al revés, compañías perdedoras en sectores más favorecidos. O sea que hacer un tipo de inversión a nivel de eso, sectorial o geográfica no te asegura en absoluto ningún éxito. En cuanto a la renta variable en sí, la verdad es que no hay que olvidarse que la renta variable es un activo que se ha comportado históricamente bien en entornos de subidas de tipos, como el que nos encontramos y el que vamos a estar. Eso no significa que haya que ya está, pues compro renta variable y ya está, no, en absoluto, hay que ser muy selectivo, pero un poco el recordar eso, ¿no? Y en general hay ciertos sectores que nos gustan y ciertos sectores que además son diferentes, o ciertos sectores o temáticas en general, ¿no? Podemos pensar primero en compañías globales, compañías globales, compañías multinacionales, que lo que hacen es tener los ingresos muy diversificados, con lo cual tienen los riesgos muy diversificados. Compañías que tengan, por ejemplo, también compromiso con el pago de dividendo, pero no simplemente, bueno, voy a comprar las compañías que pagan dividendo y ya está. No, la idea es tener una cartera sólida para los siguientes 5 o 10 años, con lo cual compañías que tengan compromiso con el pago de dividendo, que lo paguen ahora, pero sobre todo que tengan la idea de hacerlo crecer a lo largo del tiempo. No tanto que sea un dividendo muy elevado, necesariamente. En absoluto, porque el problema de tener un dividendo muy elevado es, las posibilidades de que se recorte ese dividendo, obviamente, son más altas. Y dos, si estableces un requisito mínimo de dividendo, lo que sea, te puede llevar a invertir en compañías en las que realmente no creas o no pienses y estés invirtiendo solo por el dividendo. Y dejar compañía ideas interesantes. Lo que queremos es conjugar las dos cosas, es decir, mezclar las cosas. Sí, la mentalidad de generar un dividendo y hacerlo crecer de manera recurrente. Uh-huh. Esa es la clave. Sectores como el de salud, por ejemplo, pero no solo las grandes farmas, de las que también hemos, es que estamos encontrando más oportunidades, sino pues compañías de biotecnología, compañías de tecnología médica, de material médico, que además el sector salud en general pues es un sector que en periodos de recesiones, en periodos de debilidad de la economía es un sector muy, muy resistente. Pero podemos mezclar eso podemos mezclarlo con compañías mineras, no con cualquiera, pero sí con compañías mineras. Y luego el tema de la tecnología. La gente pensar en tecnología como pero de manera un poco global, ¿no? La tecnología es muy amplia, y dentro de la tecnología te puedes encontrar sectores como los semiconductores, que además tienen una capacidad de fijación de precios en entornos de inflación pues muy, muy importante. Compañías de software, por ejemplo, que realmente son compañías pues muy saneadas, muy sólidas, porque lo que tienen son ingresos por suscripción, o sea, no son las típicas compañías tecnológicas que no ganan dinero, o todo lo que tenga que ver con la computación en la nube, ¿no? Con lo cual, sí que puedes ver que hay, pues eso, cosas muy interesantes en sectores muy diferenciados de la economía y en temáticas muy diferenciadas. Perfecto. Oye, y vamos con la renta fija, si tenéis algún tipo de opinión, porque bueno, ahora se está oyendo mucho de que después de las subidas de tipos de interés ha habido mucho movimiento en la renta fija en líneas generales y parece que puede ser una idea atractiva. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos hacer con la renta fija? ¿Momento de invertir? Pues a ver, desde luego la renta fija ha sido probablemente el activo que haya sufrido más una especie de tormenta perfecta, ¿no? Porque veníamos de entornos con tipos muy bajos, en el que tienes por un lado subidas de tipos, con lo cual te penaliza por tener duración,
y tienes por otro lado crecimientos económicos, con lo cual te penaliza a nivel por incremento de los diferenciales, por las compañías en sí, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia ahora, la grandísima diferencia ahora? Pues es que antes, te lo decía al principio, no había cupón, teníamos cupones muy exiguos. La gran diferencia ahora es que ya las compañías empiezan, o sea, los cupones medios han subido bastante. Si nos vamos y analizamos simplemente la renta fija de grado de inversión, el cupón medio está por encima del 4,2, 4,3. Ese cupón medio hace 6 meses era el que te encontrabas en compañías no con grado de inversión, en compañías en lo que se llama high yield, compañías menos sólidas. Con lo cual, fíjate, en 6 meses ya nos encontramos con ese cupón. Con lo cual, la base de la que partimos ahora es bastante diferente para empezar a construir carteras. No queremos decir ni muchísimo menos que no vaya a haber volatilidad y que no vaya a haber sustos en los siguientes meses o incluso en el siguiente año. Pero sí que es verdad que los tipos en los que nos encontramos ahora, ese cupón, ese colchón, ya es mayor. Y dentro de eso, dentro de qué activos, pues un poco eso. Primero, la renta fija de grado de inversión, porque en general las variables que más le han penalizado, por lo que decía, por la parte de duración y subidas de tipos, poco a poco, todavía queda, pero poco a poco ya las vamos a ir dejando atrás. Cuando la inflación empiece a bajar, cuando ya las subidas de tipos ya empiezan a llegar donde están, pues esas variables ya van a dejar de penalizar. Y eso nos hace centrarnos en los fundamentales de las compañías, y en general las compañías ahora mismo tienen apalancamientos muy bajos y por lo cual y necesidades de financiación muy bajas, ¿no? Con lo cual, si a eso le añades el que estamos en cupones, pues ya, eso por encima del 4, pues nos hace eso, es un activo que yo creo desde luego hay que considerarlo. Y quizá otro también sería la renta fija emergente, en todas sus acepciones un poco, porque ahí el escenario es totalmente distinto. Los mercados emergentes, los bancos centrales de mercados emergentes han llevado una política diferente, han subido ya los tipos de manera preventiva para controlar la inflación, por lo cual ahí estamos en un escenario económico diferente. Y si a eso le añades que la parte del cupón también es mucho más atractiva, estamos hablando de cupones de un medio cercano al 8%, pues lo mismo, nos vuelve a situar en un nivel de partida muy atractivo. Allá había que diferenciar un poco entre países, en monedas, etcétera, pero yo creo así como grandes bloques sería eso, la renta fija de grado de inversión y la renta fija emergente. Pero no me gustaría acabar el punto de renta fija o renta variable sin volver al primero. La importancia que tiene tener un asesor financiero para todo el mundo y que sea, junto con su asesor financiero, el que ajuste las diferentes variables de las carteras. Muy bien. Álvaro, pues yo creo que hemos dado un repaso rápido a las principales cosas que nos preocupan y que a los inversores les tienen realmente preocupados de cara a lo que llevamos en la primera mitad del año. Y bueno, veremos si el segundo año nos da un poco de tregua y con ideas como la que nos comentas podemos ir mejorando la situación de las carteras de inversión de nuestros inversores. Muchas gracias por tu tiempo, esperamos que pases un buen verano y cuando quieras, si tienes algo que contarte, aquí contamos contigo. Muchísimas gracias, Fran, y buen verano para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, un saludo.